lo hicieron de una forma muy especial. Adentro del mosaico actual hay partes de mosaicos antiguos. Lo que uno puede ver ahora es una iglesia bastante grande, que tiene una puerta y un patio y 3 portones para entrar a la iglesia misma. Ahora, adentro de la iglesia van a ver muchos mosaicos. No se puede diferenciar entre algo antiguo y algo nuevo. ¿Por qué? Porque lo nuevo lo hicieron de una forma muy especial, que parece también como antiguo. ¿Qué es lo que hay acá? La historia de esta iglesia comienza en el año 350, cuando se construye una pequeña iglesia con un altar y adornan la zona del altar en un mosaico que se hizo hacer uno de los símbolos de este país. 2 peces, el pescado de San Pedro y una bandeja con pan. Este mosaico original está acá, en medio de la iglesia, y lo van a ver. Pero, en el año 480, 130 años después, deciden agrandar la iglesia y construir una catedral. Entonces, esta vez, agregan sobre el mosaico original, que representa el milagro de los peces y los panes, como dijo el padre, y agregan todo tipo de dibujos en el mosaico que muestran parte de la vida de esta zona. Estamos en una zona de un lago, quiere decir que hay muchos pájaros en esta zona, y agarran una persona, un experto, para que agregue todo tipo de adornos de pájaros locales, donde él agrega al lado del mosaico original, en la zona que está cercana al ábsis. Esta iglesia fue destruida, como muchas otras iglesias, en el año 614, por la conquista persa. Y por 1300 años, este lugar estaba en ruinas. Muchos lugares en Israel, yo les conté, también en la iglesia de Nazaret, yo les conté que después de la destrucción de los persas, volvieron a reconstruir la iglesia 400 años después, la época de las cruzadas. Eso no sucedió acá. Este lugar se quedó en ruinas. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 1932, empezando el siglo XX, llegan monjes que empiezan a hacer las excavaciones y encuentran los mosaicos que ustedes van a ver ahora. Después que encontraron los mosaicos del año 350, que es los peces y los panes, del año 480, que son los pájaros, entonces construyen una nueva iglesia muy especial, muy humilde de su forma, con los mosaicos antiguos, con nuevos mosaicos. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver ahora. Entonces, yo creo que sí, se puede leer el texto ahí adentro. Entonces, vamos a entrar, vamos a leer del Nuevo Testamento. Después, para tener tiempo, a la vuelta, también de hacer las fotos y ver fotos de las visitas de los 2 papas que se hizo en Israel en el año 64 y en el año 2000. Así que la salida es por el mismo lugar y justamente acá están las fotos de los papas que han llegado en sus visitas a Israel. Eso lo pueden ver también a la vuelta. Entonces, vamos a entrar a la iglesia. Para ubicarnos un poquito en la parte bíblica, Jesús les había enviado a los discípulos para aquella misión de predicar el Evangelio. Y cuando ellos vuelven, se juntan para hacer una especie de evaluación. Y justo en este momento se acontece este texto bíblico que vamos a leer, del Evangelio de Marcos, que los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: vengan ustedes aparte al lugar desierto, reposen un poco, pues eran muchos los que iban y venían, que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron en un barco a un lugar desierto aparte. Y
y los vieron ir muchos, y le conocieron y concurrieron allá muchos a pie de las ciudades y llegaron antes que él, y se juntaron a él. Y saliendo Jesús vio grande multitud y tuvo compasión de ellos, pues eran como ovejas sin pastor. Y les comenzó a enseñar muchas cosas. Como ya fuese el día muy entrado, sus discípulos llegaron a él diciendo: el lugar es desierto, el día ya se va. Envíalos pues que vayan a las ciudades y aldeas de los alrededores y compren ahí pan, porque no tienen que comer. Y respondiendo él les dijo: denles ustedes mismos de comer. Y ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios para darles de comer. Y él les dijo: ¿cuántos panes tienen? Id y vedlo. Y sabiéndolo, dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que se hagan sentar todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 150 y de 50 en 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, mirando al cielo, bendijo, partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. Y repartió a todos de los 5 panes y 2 peces. Y comieron todos hasta saciarse. Y después recogieron los pedazos, 12 canastos llenos. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Palabra de Dios. 5,000 hombres quiere decir que no incluye mujeres ni niños, así que mucho más que 5,000. Entonces, pueden ver el mosaico antiguo y nos vemos en un rato. Senza il più Giordano. Allora voglio. E anche allora noi sappiamo che Y después van a poder bajar al agua para acercarse a la orilla. Dopo non avevo pescato nulla, pescassi abbondantemente attraverso questa organizzazione, come il cammino neocatecumenale. Anche il Signore mi ha dato, rifacendo un po' la mia fede, anche mi ha dato di evangelizzare. Ecco, è vero, la pesca l'immagine dell'evangelizzazione. È vero come questa parola si è
d'amore, Gesù Cristo ci ha pescati dal profondo della morte in cui eravamo. Anch'io, come oggi, 34 anni fa, y te llevará donde tú no quieras. Y esto, dijo, cuando tú entiendas de qué tipo de muerte, por qué tipo de muerte habías de glorificar a Dios. Y diciéndole, y después de haberle dicho esto, le dice, sígueme. Y volviéndose Pedro, de aquel discípulo que le amaba a Jesús. Bueno, aquí está. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pedro, tú me amas. Pedro, tú me amas. Pedro, tú me amas. Sí, Señor. Tú sabes. Cuida mis ovejitas. Apacienta mis ovejas. Salva mi rebaño. Cuando eras niño, alguien te ceñía. Pero cuando más viejo, le estaba diciendo, alguien te ceñirá. Diciéndole, ¿qué tipo de muerte tú vas a tener? Igual que de Jesús, pero solo que Pedro dijo, yo no soy digno de morir tan igualito que Jesús. Mi cabecita para abajo y mis patitas para arriba. Pero les tiraron también los brazos y alguien les ciñó. Ay, qué cosa más. Entonces, los invito a entrar a la iglesia, después acercarse al agua. Y lo que también pienso que es un lindo momento de pasar de todo lo que pasa, los problemas, lo que uno tiene que hacer y no hacer. Un poquito abrir el corazón, estando acá, en el lago, que el agua casi no se cambió. Los últimos 2000 años, 30 años se quedaban iguales, el lago está igual, agua. Así que pueden acercar al agua, pueden tocar el agua, pueden agarrar una piedrita de recuerdo, mientras no son muchas porque si no el autobús no arranca, ¿no? No podemos quedar naturales. Verso la pace, verso il perdone. Vediamo soprattutto per questa terra di Israele, che la pace sia in questa terra, Signore. Ascoltaci, anche di aiutarci a terminare la chiesa del seminario. Ascoltami, Signore. ascoltaci, Signore.
aqui e contaram 150 peixes grandes, né? Sem contar os pequenos. Uma coisa mais ou menos parecida. Alimentaram a 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então calcula-se que era mais ou menos, pelo menos 15.000. Osanna, Osanna, Osanna nelle altezze. Santo, 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 Santo è il Signore, Dio dell'universo. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nelle altezze. Benedetto colui che viene, benedetto colui che viene, nel nome del Signore. Santo, 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 Santo è il Signore, Dio dell'universo. Santo è il Signore. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi corpo e sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Gli occhi a te, Padre, Padre.
che a te, Padre, Madre, ti rese grazie, lo chiede ai suoi discepoli, gli disse, dite, sacramento della nostra fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Della morte e risurrezione del tuo Figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricorda che Madre della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, riunione al nostro Papa Benedetto, a questo vescovo di questa terra e a tutto l'ordine della sacerdotalità. Ricorda dei nostri fratelli, in modo particolare per il vescovo Tarcisio, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua presenza, a godere la luce del tuo volto.
saremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza, che venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Little girl. Oh, amerikanski. You're very kind. Cuando volveremos, entonces vamos a visitar bien arriba a la izquierda al fondo, ahí la iglesia de la Piedra de Descalzas. Nos vamos a terminar el día para la misa. Así que realmente tenemos acá todos los cristianos. Estaban iguales, el lago, que sigue manteniendo esa tranquilidad que nuestro mundo, que es tan apurado todo el tiempo, siempre se corre adelante para conseguir otra cosa más, tantos pequeños detalles, uno se preocupa todo el tiempo, pero el lago sigue estando acá, esperando a todos. Entonces vamos a hacer una pausa del día para disfrutar un momentito de este lago de la Galilea, lago de Tiberiades, mar de Galilea, que como ven es muy pequeño. Estamos viendo el lado norte, ahora a la izquierda, la zona de Capernaum. Estamos viendo enfrente nuestro, la altura del Golán, los montes del Golán. Atrás está la ciudad de Tiberiades, que si uno mira para atrás a la derecha, y todos los montes de la Galilea. Y a la derecha ya estamos viendo al fin, la parte sur del lago. Así que se trata realmente de un lago bien pequeño, como dije, un lago de agua dulce, como ya lo probaron,
algunos, ahora cuando estábamos en el primado de Pedro. Pero, a pesar del tamaño, la tranquilidad que tiene es eterna. Entonces, vamos a disfrutar ahora esta horita que tenemos acá del lago, de los montes de la Galilea, sobre este barco de madera. Y quizás sentiremos un poco lo que sentirían los pescadores saliendo hace 2000 años de sus aldeas de Capernaum para pescar la pesca local, el pescado de San Pedro. Un detallito. Yo quiero que alguien no se sienta extraño en nosotros, ¿no? Pero lo que nosotros aprendemos es que esta parte, la parte norte, era considerada así la parte más débil, más marginada del contexto judío. Y Jesús siempre estaba al lado de los más débiles, de los más pequeños, de los con menos importancia. Por eso Jesús decidió comenzar su vida ministerial aquí en este lado. Y la mayor parte de su vida ministerial él la desenvolvió en torno de esta parte norte, en torno de este lago. Pero la parte más importante, cuando Él realmente da la vida por nosotros, resucita, ya es por el lado de Jerusalén. Ese es un detallito. Ahora lo que los historiadores dicen, lo vamos a ver hoy en la tarde, en la hora de la misa, en el sermón de la montaña de las bienaventuranzas, las 8 bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los pobres, y las demás cosas son las consecuencias o las causas de la pobreza, ¿no? Pero Jesús decía, los pobres de hoy, pero que esperan en las promesas del Padre, y las promesas es el reino. Por eso nos dicen, si tú tienes fe, y si tú tienes esperanza, realmente eres bienaventurado, ¿no? Porque hoy vives esta realidad, pero con la firme esperanza de que mañana vivirás una nueva realidad del reino del Padre, ¿no? Entonces, es interesante decir que miles, por lo menos 30.000 gentes se reunieron ahí, y Jesús sin micrófono, sin nada, hablaba, y ni una mosca volaba, y todo el mundo podía comprender, escuchar primero y después comprender el mensaje de Jesús, que era un mensaje de amor, que era un mensaje de esperanza, que era un mensaje de fuerza para continuar viviendo su amor a Dios, su esperanza en las promesas, su fe en Dios, etc. Vamos a tomar el techo de las bienaventuranzas. Vamos a hacer después el techo. Entonces, escuchemos la caminada de Jesús sobre las aguas. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barco e ir delante de él al otro lado del mar, del lago. Entre tanto, él despedía a la gente. Él se quedó para despedir a la gente porque ellos habían comido hasta saciarse y todavía reunieron 12 cestos llenos, en alusión a la universalidad, las 12 tribus de Israel. Palabra de Dios, mensaje del Señor, salvación que llegará al mundo entero, ¿no? Es interesante ese detalle también.
Y entonces él se quedó para despedir a la gente. Subió al monte apartado y se quedó a orar. Y como fue tan tarde del día, estaba solo orando. Y el barco ya estaba mar adentro, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vela de la noche, Jesús fue andando hacia ellos, andando sobre el mar. Entonces ellos, al verlo, se turbaron y decían, es un fantasma, pues no lo habían reconocido, estaba todavía de noche, ¿no? Y dieron voces de miedo, mas luego Jesús les habló diciendo, confiad, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro les respondió, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y entonces Pedro, bajándose del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, sintió miedo y comenzándose a hundir, dio voces gritando, Señor, sálvame. Y luego Jesús extendió la mano, trabó de él y le dice, oh hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y como ellos entraron en el barco, calmó el viento. Entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y llegando al otro lado del mar, vinieron a la tierra de Genesaret. Y como le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que solamente tocase el borde de su manto, y todos al tocar quedaron curados. Palabra de Dios. Qué cosa más linda, más interesante. Todos conocemos este trecho evangélico, ¿no? Y cuando Jesús dice una cosa, una palabrita, siempre dice, tratando de proyectar a vivir la verdadera fe. Y cuando uno tiene fe, no tiene miedo. Por eso Pedro, lleno de fe y de amor, cuando lo ve y reconoce a Jesús que venía andando sobre las aguas, él le dice, quiero estar cerca de ti, haz que yo vaya donde tú estás. Y Jesús a Pedro y a nosotros siempre nos dice, véngase a mí. Entonces Pedro se saltó al mar y comenzó a andar, pero cuando sintió un poquito de viento, él sintió miedo y por el miedo, falta de fe, comenzó a hundirse, ¿no? Como quien dice Jesús, no tengamos miedo, estamos en la vida que es un océano, habrán problemas, pero si tenemos fe en Dios, tenemos la fuerza para continuar caminando y no afundarnos de las ondas de la vida. Lo que dice Jesús es tan lindo, lo que Él nos quiere enseñar, a manera de mensaje tan lindo. Que no tengamos miedo de vivir la fe en Él, el amor a Él, la esperanza en el Padre. ¿Dónde está ahora la bienaventuranza? El Señor esté con ustedes.
Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, Jesús les decía: bienaventurados son ustedes los pobres. Para seguir a Jesús es necesario abandonar todo, tomar la cruz y caminar detrás de Él. Bienaventurados son ustedes los pobres, porque será de ustedes el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados seréis cuando los hombres los aborrezcan y cuando les aparten de sí y los desechen vuestros nombres y les digan que son malos. Lucas 6, 18. Odien, y cuando los excluyan, cuando los injurien y maldigan su nombre por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de felicidad, porque su recompensa será grande en el cielo, pues lo mismo hacían sus antepasados con los profetas. En cambio, ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. Ay de los que ahora ríen, porque llorarán y serán entristecidos. Ay de ustedes cuando los hombres hablen bien de ustedes, pues lo mismo hacían sus antepasados con los falsos profetas. Palabra de Dios. Ahí está. ¿Dónde está el monte de la Allá. La iglesia de la bienaventuranza, el sermón de la montaña. Qué interesante. Estamos en el lugar. Ustedes se quedan como la gente en aquel lugar admirado, pero no es para poco, ¿eh? No es para poco. Mire qué cosa más interesante. Cómo Jesús realmente caminó por acá y nosotros estamos en el mismo lugar. En el mar donde hubo la pesca milagrosa, en el mar donde Jesús nos dio la fuerza para continuar siguiéndolo a Él, pero en las condiciones que Él quiere, por el camino que Él nos pide, de denunciar todo, tomarnos la cruz todos los días y seguirlo. Entonces sí seremos los bienaventurados. Y los bienaventurados somos realmente los que colocamos nuestra visión de fe en el futuro. Y ese futuro que comienza un día y no terminará nunca, la vida eterna en el reino de los cielos. ¿Verdad, Miguelito? ¿Pasaste bien anoche, Miguel? Yes. They are still fishing. Anita. Hey, this is back. Good rain. Tenemos que aprender un poco de portugués si
no hablamos con Elaine. Dígale, Elaine, bom dia. Tudo bem, Elaine? Tudo bem? Passou bem a noite? Dormiu como um anjo? Dormiu como um anjo. Só que o marido telefonou 1 da manhã. Me acordou aí. O filho dela está doente. El hijito pequeñito de ella, que se llama Mateo, está enfermito. La enfermedad se llama añoranza de mamá. Añoranza de mamá. Siga
10.000 gracias te quiero dar, porque yo sé que al final del camino te voy a encontrar. Tus buenas nuevas llegaron a mí cuando mi vida empezaba a morir. Gracias, Señor, aprendí que sin ti es imposible vivir. Qué día hermoso, además. Se llama la espina del Señor. ¿Okay? Y la fruta es una fruta que es un poco parecida en su gusto entre algarrobo y manzana, pero no cuando está amarillo o verde, cuando está anaranjado. Uno lo puede ver sobre el piso, entonces lo pueden probar. Y es algo muy común acá en este país. Esto, la espina del Señor, y también el olivo, que uno lo puede ver del otro lado, el color verde gris, ¿no? Frankie de olivo está allí. No, si no toca para reventar del olivo. ¿Cómo? ¿Del olivo? Eso es el olivo. Él puede coger una ramita. Si es una ramita sí, pero más de una no, porque después desaparecen todos los árboles porque hay tantos turistas. ¿Sabes que en Puerto Rico hay uno parecido aquí? Sí. La guayaba. Oh, la pequeñita. La guayaba. No, Ajá. la guayaba no, la que no tiene. Muy bien. Grosella. La grosella. O grosella, sí, Frankie. No me dejas en el autobús al final. Entonces, yo con 3 tengo. Entonces, vamos al autobús. Capernaum es un sitio arqueológico. Lo que uno puede ver son excavaciones que se han hecho por los monjes franciscanos que están acá en esta casa que hemos pasado en la entrada. Se puede ver el símbolo franciscano de la custodia de la Tierra Santa. Del siglo XVI, los franciscanos fueron elegidos por el Papa para llegar a los lugares sagrados. Hicieron las excavaciones y encontraron acá algo muy interesante. Las excavaciones se dividen en dos. Una piedra que es negra y una piedra que es blanca. Y la división es muy clara. La época de hace 2000 años atrás, la gente construía con la piedra local, la piedra negra. Hace 1600 años atrás, siglo IV, la gente se quería adornar los lugares en la piedra blanca, que no era la piedra local. Así que los trajeron de otros lugares en el mundo para adornar a Capernaum. Capernaum es un nombre bíblico. Kfar significa aldea en hebreo. Nahum es un nombre que aparece en la Biblia. Nosotros sabemos que Capernaum estaba sobre un camino muy grande y muy importante que conectaba entre la parte sur del país y la parte norte del país. Así que caravanas de burros y de camellos pasaban justamente por esta zona. La llegada de Jesús a Capernaum es muy importante. Ahora vamos a cambios de lugares.
La llegada de Jesús a Capernaum es esencial, es muy importante. ¿Por qué? Porque mientras estaba en Nazaret, ya dijimos, Nazaret era una pequeña aldea, no está ubicada sobre un camino central, es un pequeño lugar donde la gente vive en grutas. Así que de ahí Jesús no se va a hacer famoso. Jesús va a tener que dejar Nazaret, salir de ahí a Caná y después a Capernaum, de la zona del lago, y ahí encontrarse con muchas personas. Algunos de ellos, esos pescadores, van a ser sus discípulos. Ahora, cuando Jesús sale de la Galilea, de Nazaret, de la montaña, y viene para acá, tiene dos opciones. Una opción es venir a la zona de Capernaum, Magadala, Genesaret, que eran las aldeas judías. Otra opción era ir a una ciudad grande que estaba ubicada en el lago. ¿Qué ciudad? Tiberiades. Tiberiades era una gran ciudad hace 2000 años, pero era una ciudad pagana. El nombre Tiberiades viene del nombre Tiberius, el César romano. No había judíos en Tiberiades, era un centro importante para el gobierno. ¿A qué lugar va a ir Jesús? ¿A la ciudad grande o a las aldeas que son más pequeñas? A las aldeas. ¿Por qué? Porque ahí hay judíos. Ya hablamos un poquito en Cesarea en el tema, que Jesús no va a ir como Pedro. Pedro no quería ir a Cesarea, que era una ciudad grande, pero no había judíos ahí. Así que él no va a lugar donde no hay judíos. Quiere decir que no tiene lo que buscar en la zona de Tiberiades. Él va a venir para acá. Y este camino, ese lugar está en un camino importante. Quiere decir que si él viene para acá y él acá hace la mayoría de sus milagros, no solamente se hace conocido por la gente de la zona, sino también por gente que llega a este lugar por tema de comercio. Si un comerciante venía de Egipto camino a los países del norte, un camino muy largo, un camino muy peligroso, él viene con todas sus mercaderías y él tiene que llegar hasta el norte. Camino al norte llega a Capernaum. ¿Qué decía la gente de Capernaum? Mira, a ti todavía te falta un camino bastante largo. ¿Por qué no vendes la mercadería a un precio un poco más bajo de lo que pensabas? Pero por lo menos vas a recibir toda tu mercadería, no te tienes que arriesgar y seguir yendo hacia el norte. Y el comerciante muchas veces decía, ¿saben lo que? Quizás gano menos dinero, pero por lo menos nadie me va a robar mi mercadería y voy a volver con mi salud a mi casa. Entonces vendía la mercadería a un precio un poco más bajo. Igual pasaba con comerciantes en el norte, que venían del norte, camino para África, para Egipto. Llegando para acá, la gente local le decía, vende tu mercadería a un precio más bajo y te ahorras también un viaje hasta África y también gran peligro en el camino. ¿Y saben lo que? Muchos de los comerciantes decían, mejor, por lo menos voy a tener algo en mi mano, un poco de dinero y mi salud. Y de tal forma, la gente que estaba ubicada en este país, que como ya hablamos, que es como un puente, podían también comprar mercaderías de la zona de África, mercaderías de la zona de Asia o de Europa y venderlos uno al otro. Así que es un centro de comercio. ¿Okay? Muy importante. Comercio, pero el comercio también se agrega a pesca. La gente acá, la mayoría eran pescadores. Vivían al lado del lago y el lago influía en todo sentido. Pero no solamente el tema de la pesca era importante, sino también el tema de agricultura. O sea, la agricultura se hacía acá por toda la zona. Primero, porque estamos en un lugar que hay buen clima. Segundo, porque la tierra en la zona del valle es una tierra mucho más fértil que la tierra en la montaña. La montaña en Israel es una montaña de rocas, de piedras. El valle, donde es toda la tierra llevada, y ahí hay un lugar muy fértil, tierras muy buenas para hacer agricultura. Así que los objetos de agricultura que se han encontrado en toda esta zona
son bastante grandes. Por ejemplo, todo el tema de aceite de olivos. ¿Cómo se hacía aceite de olivos? Se agarraban los olivos de los árboles y después se ponían los olivos adentro de unos envases grandes hechos de piedra. ¿Okay? Uno puede ver justamente en el jardín arqueológico que está ahí atrás. Después, utilizando una piedra de forma redonda, se aplastaba todas las aceitunas y se agarraba la masa aceitosa y se empezaba el segundo proceso. El segundo proceso, se ponían esa masa grasosa adentro de bolsos grandes, muy similares a los bolsos que ustedes compraron ayer en Nazaret, con todos los nombres de Jerusalén y Nazaret. Y son bolsos que si uno pone agua adentro de ese bolso, ¿el agua se va a seguir estando adentro? No, se va a caer en los pequeños agujeros de la tela. Por eso, entonces, se agarraba esa masa grasosa, se ponía dentro de estos bolsos, se elegía una piedra local, quizás hecha de granito, como las piedras negras que están acá atrás, y se ponía esos bolsos uno arriba del otro. Después se ponían piedras muy pesadas para aplastar esos bolsos, y entonces toda esa masa grasosa se aplastaba y el aceite se salía de los agujeros. Y al final de todo este proceso se encontraban en un acueducto alrededor de la piedra todo el aceite y se juntaba el aceite. Entonces la industria del aceite de olivos era muy importante para comida, para condimentos, para ponerlo sobre la piel en contra de diferentes enfermedades y para alumbrar. Estamos en una época, no hay electricidad, se utiliza el aceite para alumbrar. Así que en todos lados uno puede ver también olivos y también varias piedras que muestran la industria de cómo se formaba el aceite de olivos. Así que se puede decir que esta aldea, si vivía de comercio, si vivía de pesca y si vivía de agricultura, tenían una muy buena posición económica, no como Nazaret, que vivían en las grutas, ¿no? Es un lugar grande y los rumores de los milagros de ese joven que llega de la Galilea pasan bastante rápido. A pesar que no hay diario, no hay fax, no hay celulares, pero la gente habla. Estuvieron pasando por acá y vieron a ese hombre de la Galilea haciendo los milagros. ¿Dónde se hicieron los milagros? Justamente en los lugares que nosotros vamos a ver ahora. Sepan que hace 2000 años la gente no vivía en casas grandes, la gente vivía en casas muy pequeñas. La mayoría del día se pasaba afuera, en el campo, en el barco, pescando. La única construcción grande verdaderamente era la sinagoga, el lugar donde la gente se unía. La sinagoga, que es paralelo a la iglesia o a la mezquita, pero el más antiguo, es la construcción que nosotros vamos a ver ahora. Ahora, lo que yo quiero que ustedes vean antes de entrar es que la sinagoga se divide en dos partes. O por lo menos las excavaciones arqueológicas nos mostraron muy claramente que parte de la sinagoga está en blanco y parte está en negro. Si ustedes van a ver, en un rato nosotros vamos a entrar, van a ver que las paredes están hechas de color blanco, pero están ubicadas sobre la base de la sinagoga, que la base no puede ver una línea derecha, que de qué piedra, qué color, negra. Entonces, todo lo que ustedes ven en color negro es del primer siglo, la época de Jesús. Todo lo que ustedes pueden ver en piedra blanca es del siglo IV, casi 300 años después de Jesús. Entonces, nosotros vamos a entrar ahora a la iglesia. Acerquémonos. Entramos ahora a esta sinagoga y a estas paredes blancas. ¿De cuándo es? Siglo IV. Está a base de otra sinagoga antigua que era exactamente igual, el mismo tamaño. Y esa es el piso negro. ¿Está bien? Entonces, vamos a entrar. La sinagoga. Saben que la palabra sinagoga, Beit Knesset en hebreo, viene de una palabra que es leitkanes, juntarse. La gente se juntaba en la sinagoga. ¿Para qué? Exactamente. Hoy se dice que es para rezar.
un lugar sagrado, un lugar de religión. Yo les quiero decir que los judíos tenían un templo, la casa de Dios. Hace 3000 años estaba en Jerusalén, construida por el rey Salomón y destruida 500 años después por el rey de Babilonia. Después se construyó una segunda sinagoga, en la época de Herodes, la época de Jesús más o menos, un poco antes. Y esa sinagoga existió por, no esa sinagoga, ese templo, existió por 100 años más o menos. Y en el año 70, después de Cristo, fue destruida por los romanos. Y esta fue la última vez que los judíos tenían un gran templo en Jerusalén. Los arqueólogos siempre opinaron que sinagoga es una solución judía para el momento que no hay más templo en Jerusalén. No hay templo en Jerusalén, los judíos inventaron una pequeña construcción que representa una gotita del templo de la casa de Dios en Jerusalén. Del año 70 no se va a construir el tercer templo. El tercer templo no existe. Hoy cuando uno llega a Jerusalén puede ver el muro de las lamentaciones, donde los judíos lamentan la destrucción del primer templo y del segundo templo. ¿Cuándo se va a construir el tercer templo? Nadie sabe. Se dice que cuando el Mesías judío va a llegar y cuando el pueblo va a merecer recibir el tercer templo. Hasta ahí parece que todavía tenemos tiempo, porque parece que la gente todavía vive con muchos pecados. Entonces, se dice que los judíos construyeron la sinagoga en lugar del gran templo. Y esa explicación era muy buena. ¿Hasta cuándo? Hasta que empezaron a excavar y descubrieron sinagogas paralelo a la época del templo. Y ahí dijeron, no, un momento. Si la sinagoga se inventó después de la destrucción del templo, ¿para qué había sinagogas paralelo a la época del templo? Y la respuesta era que parece que la gente no rezaba en la sinagoga, sino la gente hacía lo que dice el nombre, se reunía. ¿Para qué? Para diferentes cosas. Para hablar cosas de la comunidad, para llegar a decisiones que tienen que ver con la gente del aldea. Miren la forma de sentarse alrededor, mirando uno al otro, hacia el centro. Quizás en el centro estaba sentado la persona que hablaba, que decía sus opiniones y después quizás todos votaban, no sabemos. Pero esa era la construcción. ¿Cuándo es el gran cambio? Cuando en el año 70 se destruye el templo, ahora los judíos ya no tienen un lugar para hacer la ceremonia. Y entonces agarran esta construcción que es para unirse, y ahora no va a ser un lugar para encontrarse o para estudiar, como lo que ustedes van a escuchar en unos momentos del libro, donde se encontraron para estudiar, sino ahora van a rezar. Ahora, ¿hacia dónde? ¿Hacia qué dirección se reza? Díganme ustedes, ¿a qué dirección se reza? ¿Se reza hacia el centro? ¿Hacia el norte? ¿Al sur? ¿Hacia el centro? ¿Hacia el muro? ¿Qué muro? De las lamentaciones. Exactamente, ¿que está en qué ciudad? Muy bien. Se reza hacia la casa de Dios, hacia Jerusalén. ¿Dónde está Jerusalén? Yo quiero contar que casi en todo el mundo, cuando yo pregunto a judíos a qué dirección rezan, no dicen lo que ustedes acaban de decir, hacia el muro, hacia Jerusalén. Dicen hacia el este. Siempre en las paredes donde está el Aarón Kodesh, el armario, están todas las Biblias, está en el este. Y cuando yo un momento le digo, ¿pero por qué hacia el este? ¿Qué representa el este? La gente piensa unos minutos, dice Israel. ¿Y quién es Israel? Jerusalén. Acá nosotros no estamos en América, o en Norteamérica, o en Europa. Entonces quiere decir que acá en Jerusalén, si nosotros acá vamos a rezar hacia el este, no vamos a rezar hacia Jerusalén. El este está para esa dirección. ¿Okay? Si nosotros rezaríamos hacia el este, rezaríamos hacia Damasco.
hacia Siria. Entonces, acá hay que rezar hacia el sur. Jerusalén está al sur, nosotros ahora estamos en el norte del país. ¿Qué dirección es el sur? Si esto es el este es el oeste, norte, sur. Ahora, quiere decir que ahora esta construcción se tiene que rezar hacia este lado. ¿Pero cuál es el problema? ¿Qué es lo que tenemos en este lado? Las puertas. ¿No? La gente entra por ahí. ¿Cómo se va a rezar hacia la zona de la entrada? ¿Dónde se va a poner el Aron Kodesh con todas las Biblias? Hay un problema. Además, ¿qué pasa si todos empiezan a rezar y una persona llega tarde? Todo el mundo lo ve. Y entonces se dice que hicieron unos cambios. Primero, hicieron unas paredes muy anchas. Ustedes van a ver después. Las paredes son muy anchas por el tema que parece que había un doble piso. En el doble piso estaban las mujeres y acá abajo estaban los hombres. La gente rezaba hacia esa dirección, los que venían tarde, para que todo el mundo no vea que están viniendo tarde al eso, hicieron una nueva puerta, la que acabamos de entrar. Así que toda la gente mira para allá y reza hacia allá, y los que llegan tarde entran por acá. Ahora, esta sinagoga, entonces, es una sinagoga del siglo IV. Miren la forma de construcción. Tiene 3 puertas y 3 filas de columnas. 2 acá, paralelas una a la otra, y una acá. Esta forma de construcción era similar a la construcción antigua que estaba acá en el primer siglo. Cuando Jesús llega de Nazaret, llega a Capernaum, encuentra a la gente estudiando, sentados acá. ¿Y qué es lo que sucede en ese momento? El padre nos va a contar, leyendo. Sono alcuni tra voi che non credono, e tu infatti sapeva fin da principio che erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E continuò, per questo vi ho detto. El Señor esté con usted. Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Y entrando en Capernaum, y luego los sábados, entrando en la sinagoga, enseñaba Jesús. Y se admiraban de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús les reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, diciéndole pedazos, clamando a gran voz, salió de él. Y todos se maravillaron de tal manera que comentaron entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué poder aún a los espíritus les manda callar y ellos le obedecen? Y vino luego su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Palabra de Dios. Un detallito interesante de lo que ella decía. Y el nuevo, el tercer templo, ¿cuándo se va a construir? Jerusalén, el símbolo del reino de Dios. Por eso el Apocalipsis lo dice bien clarito, ¿no? El Juan, el visionario, la nueva Jerusalén, la Jerusalén de lo alto, del reino de Dios. Y Jesús dice bien claro: destruyan este templo a él mismo, ¿no? Y yo en 3 días lo edifico de nuevo. Y los judíos se burlaban de él. Ese es un loco. 50 años, más de 1000 trabajadores para construir este templo, y él en 3 días.
porque no entendían que él hablaba de su resurrección, ¿no? Y la nueva iglesia que nosotros vamos a construir es justamente eso, ¿no? Y nosotros vivimos como Él nos manda. También nosotros, como dice San Pablo, ¿no? Nos resucitaremos para la vida eterna. Jesús es interesante, siempre mirando más allá, siempre proyectándonos, ¿no? Para el reino prometido. ¿Qué cosa más linda? Pero este trecho es interesante, ¿no? Viene aquí, y expulsó ese demonio que estaba ahí, ¿no? Y él, convulsionándose, le dice a la boca, ¿no? Y la gente se admiró. ¿Con qué autoridad? No como los escribas, sino con autoridad. Porque realmente era Dios también, contra todo lo que es abominable, contra todo lo que es malo, ¿no? No puedes suavizar, ¿no? Nadie, nada al hombre. Él es pro vida y pro libertad. Padre, María, dice que la Sagrada Familia venía aquí. Entonces, porque Jesús realmente pasaba catequesis también. Él aprendía, siempre frecuentaba la sinagoga. Como ella dijo, ¿no? Nació judío, vivió judío, murió judío. Pero dándole aquel enfoque, dándole aquel enfoque. En Jerusalén. ¿Estamos en la Galilea? Todavía no hemos llegado. Estamos en la parte norte donde Él escogió, ¿no? Para comenzar y para vivir los 3 años de vida ministerial. Lo más importante va a ser para allá. Pero eso es primero sale de Nazaret. Segundo, esencial, importante pasar por sus discípulos. Y ya se empieza a hacer los milagros. La mayoría de los milagros se hizo de acá. De tal forma que cuando él deja la Galilea y se va al valle del río Jordán, camino a Jerusalén, encuentra a Juan Bautista en el camino en el río Jordán. Y cuando él llega a Jerusalén, se hace una persona bastante famosa. Ya varias personas han escuchado de este joven de la Galilea. Así que sin pasar por acá, no sería lo mismo si él se iba de Nazaret directamente a Jerusalén. Importante primero pasar por acá. Una pregunta. Tengo una pequeña pregunta. Como todos tenemos nuestras que no sabemos y queremos saber. A lo mejor también alguien se está haciendo la misma pregunta porque a mí me ha pasado igual. Cuando yo tengo una pregunta, viene uno y la hace y ya me contestaron. Que ¿dónde Jesús le entregó las llaves a Pedro? ¿Dónde? El sitio. Porque en Roma yo veo, es precioso, que donde Jesús le está entregando las llaves a Pedro. ¿Y dónde acá sucedió? Se dice que justamente en el lugar que estuvimos nosotros, en el primado de Pedro. En el primado de Pedro, o sea que allá fue donde le entregó las llaves a Pedro. O sea que esas llaves, yo me imagino. Pero no tienes que considerar así, materialmente. Oye, No, aquí, pues, aquí está su llavero, aquí está la llave. No es eso, No, sino que... eso se llama el poder de las llaves. Quiere decir que le da la autoridad de perdonar. De perdonar, de curar el alma. Yo cometí un pecado, Dios me perdona. Entonces Jesús a sus discípulos, ¿no? En la última cena, los 12 primeros sacerdotes, ¿no? El poder de la llave que dice, te doy la autoridad para que en mi nombre tú puedas perdonar. No, la llave del reino de los cielos. Lo que haces aquí está atado. Lo que deshaces aquí está desatado. O sea que como él le dio esa prioridad, fue el primero que él puso ahí para que dirigiera su iglesia porque fue el primer papa. Entonces ellos pusieron allí en Roma ese símbolo, ese significado, ¿no? Además que como estuvimos en Cesarea y vimos que por
ese mensaje que recibió Pedro en Jope, en Iafo, de abrir este grupo que iba detrás de Jesús, de abrirse al mundo pagano también, como Cornelius, y la dirección del judaísmo hacia algo nuevo, nos hace por Jesús, nos hace por Pedro. ¿Okay? Entonces, pero todo comienza acá, justamente en el lugar donde todos se encuentran, Capernaum. Así que nosotros estuvimos antes en la iglesia de la multiplicación. La iglesia de multiplicación era muy similar a lo que nosotros podemos ver acá. Es muy lógico. Si la iglesia de la multiplicación era una de las primeras iglesias que aparecieron, que tenía 3 puertas y columnas, muy similar a lo que uno ve acá. Y es lógico que la gente, que son judíos, tienen un lugar de rezo, un lugar importante, y es la sinagoga, agarren la misma construcción y la transforman en algo que es para ellos diferente, pero representa lo mismo, que es un lugar de religión, un lugar de que la gente se une. ¿Y qué es la diferencia entre la iglesia de Tabja, de la multiplicación, y este lugar? 3 puertas, igual. 2 filas de columnas, igual. La diferencia es que no está la tercera. Lo que va a haber acá, a ver el altar, como el axis, la media luna, con el mosaico, los peces, la bandeja de los panes que han visto. Pero como construcción es exactamente igual. Después también se van a agregar otros 2 pasillos, uno para acá, uno para acá. El axis se va a agrandar y ya se va a formar una forma que es la mayoría de las iglesias de hoy, la forma como de una cruz. Pero siempre uno entra y ve como las columnas y el altar en el medio. De la construcción misma vino de esa base, de la sinagoga, del lugar de rezo, como por ejemplo los lugares de Capernaum. Así que nosotros estamos en el lugar donde todo comenzó. Ustedes están viendo esta construcción que hoy, mirando hoy con los ojos de una persona moderna, uno mira y dice, ok, esto es una sala no gigante, grande, pero cuando ustedes van a salir en un momento por las puertas de la sinagoga, ustedes van a ver muchas piedras negras, muchas paredes que forman como un laberinto de callejones. Las casas que ustedes van a ver ahora, esas son las casas de la gente que vivía en Capernaum. Ustedes van a ver el tamaño de las casas. Las casas eran pequeñas, muy pequeñas. Tenían un pequeño patio en el centro y los cuartos eran pequeñísimos. Una familia entera grande vivía ahí en esos cuartos. La sinagoga era el lugar donde todo el mundo se puso el esfuerzo para construir algo enorme. Y en los ojos de una persona de hace 2000 años, un pescador o una persona que hacía agricultura, llegar a una construcción tan grande era algo magnífico, ¿okay? No algo tan común. Entonces nosotros ahora vamos a salir a ver las casas de Capernaum y vamos a ver también la casa de Pedro. Miren, a ver, un ratito. De la fundación de la iglesia, sobre todo ese Pablo. Ustedes ven en el Nuevo Testamento las 14 casas de Pablo. Él visitaba y él construía esas pequeñas comunidades eclesiales, donde la base era la fe en Dios y el amor a Él, traducido en el amor a la comunidad, ¿no? Entonces los apóstoles, el trabajo de los apóstoles, es lo que nosotros decimos, fueron ellos los fundadores de la iglesia de Jesús. Pero la base, el fundamento es Cristo, porque ellos andaron con Cristo 3 años, escuchándolo, aprendiendo, y todo lo que han escuchado y han aprendido y han visto, ellos lo difundieron después, ¿no? Y también se repartían las pertenencias, ¿no? Dice la palabra. Bueno, eso es en los Hechos de los Apóstoles. Lo que ella nos decía ayer de los chicos. Sí, eso mismo. Ponían todo en común. Alguien preguntó eso. Cuando ella dijo eso, yo me fui a los Hechos de los Apóstoles. Esto es realmente lo que se vivía, pero sobre todo, yo quiero manifestar que Cristo resucitó. Amén. Entonces, yo voy a decir al otro que Cristo realmente resucitó cuando yo amo al otro, cuando yo hago todo, cuando el otro necesita eso, ¿no?
Nos fuimos. Nos vamos, mija. Ya nos vamos, ya nos vamos. Entonces, lo que uno puede ver acá son varias ruinas de diferentes épocas. Y uno se confunde, porque uno mira y dice, un momento, ¿qué es la casa de Pedro acá? Entonces, primero, esto acá no es la casa de Pedro, es una iglesia nueva que se construyó, que tiene la forma de un barrio. Las paredes que uno ve acá forman la parte redonda, o mejor dicho como octagonal, no es la casa de Pedro, son paredes del siglo V. ¿Okay? Más abajo todavía hay como algunas paredes que uno puede ver a la derecha, son como paredes rectas, tampoco de la época, es del siglo IV, que era parte de la base de una iglesia que se llama Domus Ecclesias, que fueron las primeras iglesias, las iglesias del Señor. Entonces, ¿qué sí es de la época del primer siglo? Abajo, exactamente. La base, en el piso uno puede ver como unas piedras negras, que si ustedes van a mirar un momentito esta maqueta, que yo estoy parada al lado de ella, ustedes van a ver, empezando de la parte de abajo, las líneas que están en color marrón muy fuertes, y el dibujo al lado, eso es la casa de Pedro, en la época de Jesús. Una casa pequeña, tenía un pequeño patio donde se organizaban las cosas, y se dormía en pequeños cuartitos. Más arriba hay un dibujo en color amarillo, siglo IV, Domus Ecclesias, de las primeras iglesias. Más arriba, marrón, que es un poco más clarito, uno ya puede ver esa forma octogonal, que eso ya es una iglesia más grande. ¿Por qué? Porque en el siglo V ya la religión cristiana no es una religión perseguida, ya vinieron y pudieron construir tranquilamente las iglesias. La parte octogonal rodea las mismas paredes de abajo donde estaba la casa de Pedro. ¿Okay? Y lo que hoy tenemos acá es el dibujo de arriba, que es todo un mix de las diferentes épocas. También de la época bizantina, la época de las cruzadas, pero